El cambio climático lo estamos notando día a día. Ya este verano pasado hemos visto una excepcionalidad de altísimas temperaturas, hemos visto que no ha llovido, hemos visto que en los años anteriores la evolución va en esa línea y lo estamos notando justamente en la disponibilidad de agua. El cambio climático nos está haciendo conscientes, o al menos percibir, que el agua es un recurso limitado, mucho más limitado de lo que podíamos esperar. En este sentido, el agua permite, y la tecnología existente así nos lo manifiesta, nos ayuda a que la podamos reutilizar. Pero claro, el principal problema de esto es que cambio climático más modelo de usar y tirar nos genera problemas. Los ciudadanos estamos en una situación de excesiva comodidad, en mi opinión, en el uso del agua. Y esa comodidad viene dada por el hecho de que abres el grifo y siempre sale agua. Por tanto, eso genera comodidad. ¿Cómo podemos esto paliarlo o qué podemos hacer ante esta situación de comodidad? Pues aparte de las campañas en este sentido que antes proponía en cuanto al ahorro, el uso del agua regenerada, el tema de la formación en los colegios creo que es una pieza fundamental para que las nuevas generaciones no haya que convencerlas, sino vengan ya convencidas. El cambio climático es un reto, pero tenemos las herramientas adecuadas para afrontarlo. Actuemos.